Hola, comenzamos con el tema evolución histórica del pensamiento criminológico. Servirá este tema como una introducción que integra conocimientos y aspectos que nos servirán de ayuda para la elaboración general de la asignatura. En este tema hablaremos, como aparece en la transparencia, en primer lugar de la definición de teoría, después sobre los criterios de idoneidad de una teoría, sobre la diversidad teórica en criminología y los paradigmas criminológicos. Abordamos el primer epígrafe. ¿Qué es una teoría? Bueno, pues una teoría comúnmente es una explicación a algo y técnicamente se entiende como un conjunto más o menos explícito de hipótesis, de proposiciones que se dirigen a explicar un fenómeno mediante la relación con otros fenómenos. Esta era la definición que daba Bolt y Bernard en 1986. Es fundamental para conocer teorías criminológicas saber qué es una teoría y cómo estas teorías, acumulándose, van a ir generando modelos teóricos más amplios que nos servirán para ofrecer una visión general de dónde se incardinan las teorías criminológicas. ¿Cuáles son los criterios de idoneidad de una teoría? Bien, pues son tres. El primero es el criterio de simplicidad o parsimonia. Cuanto más sencilla, cuanto más simple, mejor funcionará. El segundo criterio es el de generalidad. Esto es, una teoría, cuanto más abarque, más nos beneficiará. Lo ideal es que pueda generalizarse con la teoría que estemos utilizando. Entonces, bueno, pues más posibilidades de aplicación práctica tendrá en un futuro. El tercer criterio es el criterio de precisión. ¿Por qué se habla del criterio de precisión? Bien, pues porque cuando hablamos de teorías, hablamos de teorías que no nos sirven absolutamente para todo, sino que tienen un carácter probabilístico. Cuanto más generales sean, más nos servirán. Pero una teoría no puede servir para absolutamente todo porque jugamos con el carácter probabilístico. Cuanto más precisa sea la teoría, más se ceñirá la explicación que queramos dar acerca de un fenómeno en relación con otro fenómeno determinado. Estos son los tres criterios de una teoría que hay que tener en cuenta conforme vaya avanzando los temas, conforme se vayan analizando las teorías una por una. Otro concepto es la ley científica. La ley científica es la que establece una relación simple entre un factor y un componente particular de la conducta delictiva en nuestro caso. Por ejemplo, un modelo teórico, el modelo de Hirschi, habla de la falta de apego a los padres como un elemento, una variable fundamental en la explicación de la delincuencia juvenil. En ese caso hablaríamos de una ley científica, un conjunto de leyes que están vinculadas entre sí, conformarán una teoría. Así será como se irá viendo, se irá profundizando a través de las leyes científicas en el conocimiento científico por integración de otras leyes científicas que nos llevarán a entender una teoría y después a entender modelos o paradigmas científicos. ¿A qué se debe la diversidad teórica en criminología? Hay diversos elementos que explican esta diversidad, esta heterogeneidad, y aparecen en esta transparencia. El primero de ellos es la amplitud del objeto de análisis. Bueno, pues el objeto de la criminología, esa intersección entre el comportamiento delictivo y el control social, navegan entre dos dimensiones que son muy amplias, que tienen unos márgenes de actuación muy amplios.
con lo cual el objeto de análisis de la criminología per se es amplio. Por lo tanto, la diversidad teórica es consustancial a la amplitud del objeto que estudia o que analiza la criminología. Además, otro elemento sobre la diversidad teórica en criminología que nos da pistas sobre esta diversidad es el distinto enfoque metodológico de las distintas escuelas. Como en todas las disciplinas, hay escuelas diversas que analizan desde distintos enfoques, desde distintos puntos de vista, una disciplina, en este caso la criminología. Por lo tanto, esos enfoques metodológicos nos van a permitir ver una misma realidad desde diferentes puntos de vista. A ello se une también la interdisciplinariedad. Con la interdisciplinariedad estamos recordando que la criminología es una ciencia multidisciplinar en la que trabajan numerosas disciplinas, porque nos interesa en criminología el derecho, la psicología, la antropología, la sociología. Bueno, pues todas esas disciplinas van a integrarse y son numerosas, con lo cual la diversidad teórica que van aportando cada una de estas disciplinas, que pueden servirnos para trabajar en criminología, son muy numerosas. Respecto a la ideología del investigador, obviamente, cuando se está haciendo una investigación en criminología o en cualquier materia, la persona que lleva la investigación parte de una base, una estructura determinada, una formación, parte de una escuela determinada, y esto determina que las connotaciones de un estudio estén limitadas por esa ideología del investigador. Bueno, pues se proponen hipótesis, se hacen propuestas que van encauzándose, por supuesto, a través de los ojos del investigador que está llevando ese estudio. Y por lo tanto no se puede obviar la ideología del investigador como un elemento a tener en cuenta a la hora de hablar de la diversidad teórica en criminología. Los paradigmas criminológicos son los presupuestos de los que parten las distintas teorías. Esto es, hemos hablado de ley científica, de leyes, de teorías, y ahora llegamos a hablar de paradigmas, modelos que hacen una suma de diversas teorías que se incluyen en estos modelos teóricos. Es, según la definición de Felson, el conjunto de creencias previas sobre el funcionamiento de la sociedad en general y de la delincuencia en particular. Contamos con 3 paradigmas criminológicos, si bien es cierto que para algunas escuelas pues la división es diferente, pero entendiendo que es la guía, el esqueleto más común, se habla de paradigma del libre albedrío, paradigma científico y paradigma del conflicto social. Pasamos ahora a explicar cada uno de estos paradigmas criminológicos en la siguiente transparencia. En esta tabla, que bueno, pues nos habla de los diversos puntos de partida, nos habla de los paradigmas y nos habla sobre el objeto, objetivo y concreción de cada uno de estos paradigmas. Como se puede apreciar, son diferentes el objeto y el objetivo y la concreción dependiendo del paradigma que estemos analizando. El del libre albedrío, el paradigma del libre albedrío, en el que el sujeto, el individuo, se entiende como un ser racional, que es libre de actuar como considere oportuno, bueno, pues el objeto de análisis en ese paradigma, lo que va a interesar a las teorías criminológicas que se incluyen en este modelo, es el delito, la conducta delictiva. El objetivo es disuadir, intentar que los sujetos, convencer a los sujetos de que no deben delinquir, porque se parte de la premisa,
como he comentado anteriormente, de que los sujetos son libres para comportarse de una o de otra determinada manera. Y se concretan las penas. Su tratamiento, digamos, entre comillas, son las penas. Bueno, pues a través de las penas se considera que se podrá ayudar, haciendo un buen análisis sobre penas, sobre sanciones, pues se podrá ayudar a los sujetos a que cambien su punto de vista acerca de las conductas, de cometer o no conductas delictivas. El determinismo científico, positivismo, está interesado en el delincuente. Cambia el papel del objeto, ya no estamos hablando del delito. En este momento lo que nos interesa, con la visión del paradigma positivista, es la conducta delictiva o del delincuente. El objetivo son las causas del delito y lo que pretende es prevenir, controlando la delincuencia. El tercer paradigma es el del conflicto social. Como se aprecia, el objeto ya no es el delito ni el delincuente, sino el control social. Vamos a investigar sobre el control social en estas teorías que se insertan en el paradigma del conflicto social. ¿El objetivo? Bueno, pues se define el delito de acuerdo a distintos mecanismos sociales. Y la concreción, pues reformas sociales que radiquen estos mecanismos sociales. En este cuadro se aprecia claramente la integración o posible integración de los diversos modelos teóricos que llegará posteriormente de la mano de las teorías integradoras, y sí que se puede prever que dentro de cada cuadro que aparece en la pantalla se integrarán diversas teorías, que es la materia que se verá en esta asignatura. Muchas gracias por la atención.